a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Ya estamos en nuestra clase número 50. Ya llevamos 50 días acompañándolos a todos ustedes en su casita, 50 días entrenando juntos y espero que ustedes lleven mucho más de 50, ya que yo siempre los motivo a que no solamente entrenen con nosotros en las clases los martes y los jueves, sino que también otros días en sus casitas, que salgan a dar caminatas de por lo menos una media hora, que hagan ejercicio sostenido en sus casitas de al menos una media horita también los días que no tenemos las clases. Y si algún día no pueden participar de la clase, recuerden que están guardadas en YouTube y que ustedes solamente tienen que entrar nuevamente a YouTube, buscar Deportes Quillón y ahí va a estar la clase guardadita para que ustedes puedan disfrutar de ella las veces que ustedes quieran. Sí, ya saben, si hay alguna clase que les gustó más que la otra, en las que trabajamos diferentes cosas, repítanla todas las veces que ustedes quieran, no les va a hacer mal. Jamás moverse de acuerdo a la intensidad que ustedes necesitan, de acuerdo a sus condiciones y sus capacidades, nunca les va a hacer mal. Si ustedes se sobreexigen demasiado, puede que sí terminen con algún dolor, pero yo siempre les digo que ustedes tienen que ser en sus casitas ahí los jueces. Tomar arte y parte en esto, ver su cuerpo, escuchar cómo se sienten, escuchar a su cuerpo, hasta dónde pueden llegar, hasta dónde se sienten capaces de hacer el ejercicio. Yo siempre les doy el rango articular que yo pueda realizar, pero siempre les digo, lleguen hasta donde ustedes puedan, lleguen hasta donde ustedes se sientan cómodos, capaces también, no se sobreexijan demasiado. No porque yo levanto el brazo hasta acá, ustedes también tienen que levantarlo hasta allá, no. Tienen que hacerlo hasta donde ustedes puedan, y ahí es donde tiene que estar su mente y cuerpo al 100% para decirles no, hasta acá solamente podemos llegar y no sobreexigirse demasiado. Espero lo hayan pasado también muy bien y lo estén pasando muy bien en este su mes, que es el mes del adulto mayor, porque también no pudimos celebrarlo como se debe, pero hoy de la municipalidad están haciendo llegar a las personas que están con su ficha de protección social al día, con su registro social de hogar y acá, un pequeño presente para que nos recuerden y sepan que siempre están ahí pendientes de ustedes. Todo el municipio, no tan solo el área de deporte, sino que todos están pendientes de los adultos mayores, que cada vez van a ser más, no solamente en nuestra comuna, sino que en nuestro país también, y a nivel mundial también están creciendo las cifras de adultos mayores. Entonces hay que preocuparse, y lo más importante, preocuparse de jóvenes, no solamente de la edad avanzada. Ahora ustedes ya no les queda nada más que de este momento empezar a preocuparse en adelante. Pero las personas que son jóvenes y están viendo estos videos, estas clases, ejercitarse desde siempre para poder llegar más autónomos, de mejor manera también a una edad más avanzada. Ahora sí, comenzamos con la clase del día de hoy. Primero, como siempre, nuestra movilidad articular, para que ustedes se la aprendan y la puedan seguir repitiendo durante los meses que no tenemos clase. Después una activación, ahí bailamos un poquito, movemos más el cuerpo, integramos más ya los músculos a nuestros movimientos y después ya nos vamos con el trabajo. En sí que hoy día vamos a trabajar nuestro tren superior con ayuda de las mancuernas, de las botellas, de las botitas con agua, con arena, con lo que ustedes tengan en sus casitas para trabajar. Los kilitos de arroz, los kilitos de azúcar, todo sirve, ¿ya? Ahora sí, comenzamos. Vamos. Movilidad articular de cuello. En péndulo, de un lado hacia el otro, inhala y exhale. Vamos, cabecita al centro. Mueva de un lado al otro, acerque la barbilla, llévela hacia el hombro. A su ritmo, recuerde siempre eso. Vuelva al centro, arriba y abajo. Solamente la cabecita, el cuerpo queda quieto, concéntrese en eso, no en estar balanceando el cuerpo hacia adelante y hacia atrás junto con la cabeza, no, el cuerpo se mantiene quietito y usted lleva su cabeza atrás y adelante, abajito, cabeza atrás, la vista acompaña el movimiento, pego la perita al pecho y subo. Muevo la cabecita al centro y ahora llevo la orejita hacia el hombro.
Vamos, lleve la cabecita. Ahora vamos, seguimos bajando. Hombrito. Solamente un hombrito arriba y atrás. Vamos, por partes. De a poquito. Moviliza arriba y atrás. Cambiamos el otro bracito. La idea es que ustedes aprendan estos movimientos, por eso los repetimos tanto, eso lo hacemos siempre los mismos todas las clases, para que ustedes se lo aprendan, lo realicen todos los días en la mañanita, cuando se levanten, se estiran un ratito y se relajan. Vamos, adelante, los dos puntitos ahora, y después de eso realizan su movilidad todo el tiempo. En la tarde también la pueden hacer, pero es importante que la realicen todos los días. No se van a dar cuenta como de a poquito va a ir mejorando su rango articular, su movilidad, su estabilidad. Vamos, atrás. Bracito. Manito de abajo, hace soporte aquí para el brazo, y yo llevo al hombro mi manito y vuelve, cambiamos. Vamos, realice el movimiento a su ritmo, acuérdese, no se apure, tampoco se quede. Si puede un poquito más rápido, a una velocidad moderada, que tampoco estamos bajando la velocidad, así que a una intensidad media. Hacemos la movilidad del vamos, muñequitas. Mueva el círculo hacia adentro primero. Vamos hacia afuera ahora el movimiento circular. Eviten mover todo el brazo. O si no, pegan los brazos aquí, al cuerpo. Y ahí realicen el movimiento con los bracitos pegados en el cuerpo y así evitan que se incorpore también el brazo completo en el movimiento. Deditos. Pulgar también no lo olvidemos. Vamos, mueva deditos y incluye el pulgar en el movimiento. Uno por uno. Usted a su velocidad, recuerde. Vamos, mueva. Yo lo hago rápido para que ustedes también se motiven y lo realicen lo más rápido que puedan. Aprieto y suelto. Grande estiro, lo más que puedas hacer manitos. Vamos, seguimos bajando, manito en la cintura. Realice círculos bien grandes. Ahí suavecito el ritmo de la canción. Vamos al otro lado. Adelante y atrás. Vamos, rodilla. A la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros
otro lado ahora. Su fondo estrellado en las Arriba. multitudes Movilidad de el tobillo. hombre Vamos, círculo. Hacia afuera primero. gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el Cambio. oído que en todo su ancho graba noche y día, brillos y canarios, Vamos hacia adentro ahora. la vida, chubascos y la voz altierna de mi Cambio. bien amado. Gracias a la vida Vamos, piececito. Movimiento de la cintura si quiero. Tenga equilibrio. que agita su mano. Toco el piso, punta de pie, talón. Punta de pie, talón. Estiro bien el pie. Y toco el piso con la punta de pie, talón. Le doy movilidad al pie, al tobillo. No a la rodilla. ¿Ya? Acá, piernita estirada, sin doblar la rodilla. Y ahí sí, pierna estirada, sin doblar la rodilla. Y ahí toco. Punta talón, no acá con la rodilla flectada, sino con la piernita estirada. Vida de llanto, así me distingo. Dicha de que Cambio. tantos Igual, puntita estirada hacia un lado y hacia el otro, hacia un lado y hacia el otro. Toco. La pierna estirada, lo puedo hacer sentado también este movimiento, no hay problema. Pero mueva de un lado al otro. Tope, puntita, puntita hacia un lado y hacia el otro. Vamos, cambiamos el movimiento con el otro pie. Puede poner, por ejemplo, aquí hay una línea, puede poner algo de referencia. Y ahí lo realiza para que el pie tenga la movilidad que se necesita en este movimiento, ¿ya? De un lado al otro. Y trate de no mover la pierna, sino que la pierna va ahí quietita en el centro de la línea y mueve el tobillo de un lado al otro, la velocidad que usted puede. Vamos, bracitos bien grandes. Vamos, ya empezamos a incorporar un poquito más amplio los movimientos a la movilidad articular. Vamos, brazo. Subo, atrás. A la velocidad que ustedes puedan. Bracitos quietos. Abro. Quedo. Vamos, levantando rodilla y empezamos la activación. Levante esa rodilla lo más que pueda, si necesita apoyo.
Tome ese apoyo, fírmese de la pared, de la silla, de lo que sea. Lo importante es que realicen el movimiento segura. Vamos, bracitos. Dos hacia un lado. Dos hacia el otro. Vamos, sigamos con el movimiento. Dos por lado. Vamos, bracito. Sube. Baja un poquito, sube. Flex de rodillas. Hasta donde llegue. Si llego hasta aquí, hasta aquí. Venga. Vamos. Vamos, subo su brazo. Flex de rodilla un poquito. Subo. Vamos, adelante. Coordino el movimiento con brazo. Como si fuera caminando. Cuando yo doy el paso, lo doy contrario. Doy paso derecho, brazo izquierdo, ¿cierto? Saque. Adelante. Pie izquierdo, mano derecha. Pie derecho, mano izquierda. Attention, Adelante. attention. Le phénomène Soka, nommé égalable, débarque sur la planète Terre Dos por lado. et depuis C'est la cata, c'est la catastrophe, c'est la cata. Vamos, dos, uno, dos, C'est la cata, uno, c'est la dos, catastrophe. uno. Représente Dos. Marie Gaillante. Partout où je passe, c'est la catastrophe. Just winner. J'arrive en boîte de ta solo, c'est la cata. Adelante, adelante. O sea, al lado, perdón. Vamos, dos y dos. Après 20 heures, c'est la cata. Et dans la main avec hélicoptère, c'est la cata. Vamos a ir atrás. Dos, dos, uno, dos. Prepare esos brazos que los vamos a incorporar al movimiento. Vamos. Uno, dos, uno, dos. Prepárense que ya empezamos a bailar. Todos acuérdense. Dos, dos, arriba. Hasta donde lleguen esos brazos nomás. Subo. Y cuatro al lado, derecho. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Si me cuesta, lo hago en el puesto nada más. No separo tanto el pie. ¿Ya? 1, 2, 3, 4. Saque el brazo. Adelante. Estire brazo. Al frente, saque el brazo al frente. Vamos, bracito, dos. Aunque no sea largo el movimiento, trata de hacerlo rápido. Subo. Puedo hacerlo hasta aquí nomás, cortitos. Dos, 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 dos. Subo. Si puede lo subo un poquito más. Vamos, pie 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Adelante.
pie adelante. Vamos arriba. 2, 2. Subo. Hasta donde llegue. Pero vamos, mueva, mueva. 1, 2, 3, 4. Póngale brazo. 4, 1, 2, 3. Saque cadera. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Subo, subo. Lado. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Cuenta en su casa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agüita, agüita. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre Vamos, vamos. a la vida, a la vida. En esta ya se la saben. Traten de no mirar la pantalla. Ocupen su cabecita, ocupen su mente, sus recuerdos. Y traten de hacerla sin mirar la pantalla. Por lo que ustedes se acuerdan, no vayan mirando de repente cuando tengan alguna duda. Miren la pantalla para corroborar que están bien en los pasos. Pero no la miren, no la miren. ¡Vamos! Disfruta solamente de la música, no me mira a mí. Y ese grito también. No me dejen gritando a mí sola. Cuando estés perdido y no sepas dónde vas, recuerda de dónde vienes y qué bien te sentirás. La música no me mira a mí. Concéntrese en qué viene después. Y con la bendición de tus ancestros. Esta canción la hemos hecho muchas veces, ya se la saben. Subo. Y Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas. no subo al lado y... Acuérdense cuando se hacen las clases, tienen que tener despejadito el lugar. Caer es permitido y levantarse es obligado. No tienes piedras al vecino si de cristal es tu tejado. Pero que el ladrón no te asustes, nunca te morderá. Y con la bendición de tus ancestros llegará. Y Tambor, 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 que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre. vamos, vayan solitos nomás. La canción. No miren. Y Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas. nos vamos. Levanten esos brazos. Hey. Mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas. Buenas. Agüita, agüita, agüita. Yo pienso que no son tan inútiles. las Aquí con noches esta que canción te sufrimos. Yo Con también esta lo canción pienso. recordamos. Mira, te marchas, así que yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé. vamos arriba. Pie adelante. Al menos quédate solo esta noche.
Si tú quieres. Prometo no tocarte, ¿estás segura? Ahí. Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva. Como tu sonrisa que a mí mismo me Arriba. abrió tu paraíso. Lado. Se dice que con cada hombre hay una como tú. Más o menos, sí, pero Si quieres, hacer mi sitio 2 y 2. luego no ocuparás con alguno. ¿Cómo? Igual que yo mejor lo dudo. Atrás. Porque esta vez agachas la mirada. Cántela, si se la sabe. Que sigamos siendo amigos. Amigos para que, maldita sea, a un amigo lo perdono. Pero a ti te amo. Quedo. Pueden parecer banales mis instintos naturales. Hay una cosa que Quedo. yo no te he dicho aún. Que mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso tú me ves hacerme el duro. Solo por eso, mami. Para sentirme un poquito más seguro. Pie adelante. Y si no quieres ni decir en qué he fallado, Recuerda que también a ti te he perdonado. Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero. Y te me vas Quedo. con esta historia entre tus dedos. El jefe, mira, yo no paro. 2. El italiano, pero tú sabes que te hablo de corazón. De ti te quiero, si tú no quieres, te lo prometo, respeto tu decisión. Pero amigo, no, por mucho que yo quiera, estar junto a ti es lo que más quisiera. Si no se puede, lo entiendo, comprendo, pero solo quería Besito. que me conocieras. Hay una cosa que yo no te he dicho aún. Todavía no te la he dicho. Que mis problemas sabes que Mueva, suelta esos hombros. solo por eso tú me ves hacerme el duro. Para sentirme un poquito más. Prepare que nos vamos atrás. Y si no quieres ni decir en qué he fallado, recuerda que también a ti te he perdonado. Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero. Quedo. Te vas con esta historia entre tus dedos. Mira, como te digo ahorita, yo no hablo el italiano, por eso te lo voy a decir a los cubanos. Lado, Mira, lado. 4 palmitas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2 arriba. 2 abajo. Vamos, ya de acá quiero escuchar tus palmitas. Quedo. Lado. Vamos, muera. Adelante. Pasito. tranquilo, papi, no me fume bulla. A mi manera, Si quiere mueve la cadera. a mi gusto. Oye, Si quiere le pone pechito. imitarnos. Muy bien. Toma agüita. Última canción de la activación, después nos vamos netamente a trabajar con los pesitos. Separa las piernas. Mueve esa cadera, vamos. Bien grande. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami.
del otro lado. Vamos a bailar. Quedo. Marcho. Vamos a ir pasito. Abro y cierro. Y como es. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Lo hago bien grande, bien exagerado para que ustedes vean. Pero si no quieren, lo hacen no tan amplio. No me quedo ahí. Y lo hacen más cortito el paso. Vamos, 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 vamos. Prepare, prepare. Nos vamos 4 al lado. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. Si quiere. Bueno, pechito. Si no lo hace más pausado, más lento, más recatado. Usted baila como quiera en su casa nomás. Quedo. Acuérdense, abro y cierro. Abro y derecha, abro izquierda. Cierro derecha, cierro izquierda. Vamos a empezar al tiro. Abro, junto. Si quiero lo voy más lentito. Vamos, ahora sí lo ponemos bueno. Con el brazo. Vamos. Y ahí quedamos. Si usted quiere ponga el grito igual. Vamos, más rápido, despacito. 4, 1, 2. 4, 1, 2. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. Si quiere usted lo hace. Como quiera. Manteniendo los 4 tiempos si quiere. Lo hace más animoso. Quedo. Prepara el paso. Abro, junto. Nos vamos. Abro, junto. Vamos, sigo. Vamos a bailar. Queda ahí. Marcha en el puesto. Le pongo un poquito de brazo, le pongo un poquito de cadera y hacemos un paso diferente. Ya no hacemos la marcha tan rígida. Cruzamos un poquito de rodilla adelante. Y ya se empieza a soltar más la cadera. Vamos a poner el bracito. Bien, un aplauso para ustedes. Ahora sí, vayan por su silla, vayan por sus pesitos, sus botellitas con agua, lo que tengan para trabajar el día de hoy. Tomen agüita, hidrátense. Le digo hola, me dice goodbye. Le digo Vamos, tome agüita, hidrátese que bien. tiene novio, pero yo no le creo. Y es que se complica cada vez que la veo. Suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo, nena, pero yo no puedo. No puedo, me dice yo no quiero. Todo se complica, yo no entiendo por qué está.
piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa. Tecito, vayan a buscarlo, tomen agua, no se apuren, no se vayan a tropezar por ahí. Así que no se sientan presionados a ir a buscar las cosas. Después, me cansé el pie, me caí, soy rápido. Vaya lento, si se integra un poquito después no va a pasar nada. Lo que sí es bueno que ustedes se concentren en esta horita en ustedes y en realizar su clase, ¿ya? No que estén ahí pendientes de la olla, del almuerzo o otras cosas, ¿ya? Y eso sí también los puede llevar a que a lo mejor se distraigan, hagan malos movimientos, o lo hagan muy brusco, o se tropiecen, o los haga perder el equilibrio y se pueden lesionar, ¿ya? Así que eso sí es importante, que se ocupen de ustedes. Este momento es suyo, para ustedes, por y para ustedes. Así que les digo que ustedes también lo tomen así, lo tomen con esa responsabilidad. Y lo aprovechen también. Ya, hoy día nos vamos a enfocar netamente en nuestro tren superior, en fortalecerlo. Ya un poquito de abdomen, un poquito de espalda, un poquito de brazo. Hay que tener todo nuestro cuerpo firme, óptimo para el día a día, ¿ya? Yo siempre les digo, cuando me dicen, no, que yo me muevo todo el día, no sé si les dije a ustedes o al otro grupo, pero es importante que se puedan desarrollar en el día a día. Ya, por ejemplo, si un día ustedes ya están acostumbrados a hacer sus cosas todos solitos, pero si un día les toca, no sé, mover una caja, un cajón, una cosita un poquito más pesada para acostarse porque queda dolorido. Entonces, ¿cómo se evita eso? Ejercitándose, teniendo el cuerpo acostumbrado a realizar esfuerzos extras al día a día. Ejercicios de fuerza, tener ese músculo ahí firmes para soportar el ajetreo del día a día. Ya, así que hay que entrenar. Primero, tomadita así, vamos a mirar la palmita de la mano, mira hacia arriba, vamos a tomar las botellas van horizontal y de esta forma suben al hombro y vuelven. Recuerden que cuando ustedes suben al hombro, no es como cuando estamos haciendo la movilidad articular, que la mano, ahí se ve bien, la mano también se dobla y va al hombro. Aquí no, la muñeca va neutra. No va neutra, no se flexa ni se extiende, va ahí neutra. Toma neutra, como se van caminando, van con su manito neutra, no va ni flexada ni en extensión. Entonces, a lo mismo. Yo subo y si se dan cuenta, mi muñeca no se acerca al hombro, sino que se mantiene ahí hasta donde llego nada más y extiendo. ¿Ya? Vamos, espalda derechita. Pies separaditos, al ancho de la puerta de la silla más o menos. Si no sienten que es demasiado, lo juntan un poquito, pero la idea es que vayan separadas al ancho de su caderita más o menos. Ya vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descanso. Ahora la segunda vamos a hacer 20, pero alternadas. Vamos a subir de a una solamente, ¿ya? Vamos a hacer 20 para que sean 10 por brazo. Ya descanso un poco. La mano, yo la mía la dejé por allá bien lejos, pero voy a estar tomando agüita durante toda la clase. Ya. Alternado el movimiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, acuérdense que son 20, 11, concéntrense en su muñeca, 12, 13, 15, 16, 17, 18, no se apuren, 19, 20, muy bien. Descanso un poquito, vamos a repetirlo nuevamente, así como lo hicimos en la primera. 10, los dos bracitos suben y bajan al mismo tiempo. Ya. Me imagino estas antes cómo bailarían ustedes en las fiestas, ¿ah? El rock and roll a mí me fascina. Cuando me pongo a cargar música
música para la clase. Esto se lleva ahorita mojado. Me gusta ver los videos como bailan. Ahora ya. No sé si se tendría la destreza para bailar así. Vamos, 10, juntitos los brazos suben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eran 10 nomás, yo me estaba pasando, estaba pensando en otra cosa. Ya, tome agüita, descanse, vamos a hacer el siguiente ejercicio al tiro. Las mancuernas, vamos a adelantar la cadera un poquito, la vamos a despegar del espaldar de la silla. Ustedes tienen que tener presente que siempre tiene que ir la espalda derechita, ¿ya? No encorvarla porque no salimos del apoyo del espaldar de la silla, sino que derechita. Cuando ustedes están sentados en la mesita comiendo, también preocúpense de estar derechitos sentados cuando están con el teléfono, cuando están leyendo, cuando están tejiendo. Traten de mantener una postura erguida, traten de estar derechitos. No esté ahí encorvada la espaldita o que puede ser siempre derechito. A mí me pasa de repente que sin darme cuenta estoy sentada con el teléfono, todo agachado, de repente estoy acá. Entonces ya es como demasiado, muy agachado. Y ustedes también tienen que tener esa conciencia. Si se dan cuenta, estoy agachado, me paro derecha nuevamente, o sea, perdón. Tomo una postura con la espalda derecha. ¿Ya? Vamos, aquí. Botellitas bien agarraditas con las manos. Las voy a cruzar en el pecho, que queden pegaditas al pecho. Incluso si puedo, las tomo aquí, desde que no se me vayan hacia adelante, bien pegadas al pecho. Y voy a ir hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante y hacia atrás, ¿ya? Vamos a poner un poquito de costado para que se note bien. ¿Ven? Mi espalda va derechita, bajo. No bajo así, no bajo encorvada para llegar más abajo, no. Bajo, hasta donde me lo permita, la flexión, porque llega a los brazos también. Y mi espalda se mantiene derechita. Es como si mi cadera, la articulación de la cadera, fuera una bisagra. Rayante, se cierra. Las bisagras no se doblan. Bisagra antigua. Las bisagras nuevas tienen pernos por todos lados, tienen todo por todos lados. Pero las antiguas son una L, se tira, se flexa, se tira, se flexa y nada más. Esa es la ciencia. Ya, entonces lo mismo va a pasar con nosotros. Va a flectar y se va a extender. ¿Ya? Nada más que eso. Vamos a hacer 10. ¿Ya? Vamos. La caderita un poquito despegada del espaldar, pero siempre y cuando mantengamos nuestras pompis bien puestas sobre la silla. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vayan respirando, 7, 8, 9, 10. Ahora que yo les dije, vayan respirando, me los imagino, yo los conozco, me imagino en sus casas siendo la profe que creía que íbamos a estar aguantando ahí la respiración, que se nos olvida respirar. No me refiero a eso, me refiero a que mantengan un ritmo constante de respiración durante toda la clase. De repente a lo mejor si nos cansamos un poquito más, tiene que ser un poquito más rápida la respiración, pero si están trabajando a un ritmo constante, la respiración también se estabiliza ese ritmo. Entonces no por hacer más fuerza o no y lo hagan aguantando la respiración un poquito, no, siempre tienen que ir inhalando y exhalando también para evitar marearse o alguna otra cosa. Vamos adelante nuevamente. 1, 2, 3. Concéntrense en ustedes, no miren la pantalla. 4, vista siempre al frente.
La vista baja con nosotros y la vista sube con nuestra cabeza. La cabeza va quietita. Amami, vaya mi compasión. Prendimi, stringimi con ardore. Descanso bien. La mia vita è come un fiore. Descansando. No se apuren, no porque estén bien. Van a empezar al tiro la otra. Hay que descansar un poquito entre cada serie. Y después también entre cada ejercicio. Va. Cruce las manitos. Sujete bien sus botellitas, sus pesitos. Y vamos hacia adelante nuevamente. E fu un bacio, carezza un bacio. 1, Poi le foglie e la passione. 2, Oh, amore, la 3, un bacio ardente la fa tremare. 4, E dal suo dolce amore 5, sussurra ancora così. 6, Amami, 7, baciami con passione. 8, Prendimi, stringimi 9, con ardore. 10. Excelente. Muy bien. La mia vita è come un fiore. Toma agüita. Si está muy cansadito, descanse. Recupérese. Bracitos los voy a llevar estirados. Voy a subir uno y el otro a la altura del hombro. No lo más arriba que pueda, sino que llega a la altura del hombro y vuelve. ¿Ya? Vamos a hacer 10 alternados. Voy a contar cada vez que subo. Brazos estirados, no codos flectados. Estiraditos. Vamos. 1. Hacia el frente se estira el brazo. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Descanse muy bien. Preparemos la segunda, bracito estirado. Ahí posiblemente cuando yo subo se ve como si tuviera un poquito el brazo abierto, pero no. Porque ustedes me están viendo, yo también me estoy viendo. Entonces sé que como me están viendo ustedes. Entonces posiblemente ustedes piensan que el brazo va, que se sube y abre un poquito y no. Subo al frente. ¿Ya? Vamos. 1. Ahí se ve bien. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí también va la muñeca neutra. En ningún momento se fleca ni se extiende la muñeca. Siempre hay neutra. Yo le expliqué a lo que me refiero cuando va neutra. Ahí va. Alineada con el brazo para abajo y el codo. No van hacia adelante ni hacia atrás. Prepare la tercera. Estire. En caso que le duela el hombrito, llegue hasta, levanta hasta donde pueda. Si no puede, no lo haga. A lo mejor hágalo sin peso. ¿Ya? Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Siguiente ejercicio. Voy el bracito al lado. Voy a abrir y va a volver. Vamos a hacer 5 por lado. ¿Ya? Como si estuviéramos abriendo algo así en la iglesia. ¿Ya?
Importante. Así va tomada la mancuerna. Y ahí le hice el movimiento del brazo, pero la mancuerna va tomada en vertical, no va horizontal, vertical. ¿Ya? Ahí. Abro y cierro hasta donde pueda. Vamos a hacer 5 por lado y esa sería una. ¿Ya? Si llego hasta ahí llego. O sea, a lo mejor el peso es demasiado para mí. Bótele un poquito de agua, lleguen hasta la mitad de la botella. Eso es lo bueno de los que tienen botellitas con agua. Si tienen la opción de tener más de una botellita, a lo mejor la de 50 y otras más chiquititas, son como de 400, parece 400 y algo, no sé. Tengan eso también. Los dejan ahí en un lugarcito, en su casita, en cualquier parte nomás, que no molesten. Y cuando estén en su clase, la hacen, porque no siempre uno necesita trabajar con el mismo peso todos los grupos musculares, ¿ya? Entonces, si usted siente a lo mejor que es un peso excesivo para usted, bájele, bótele agüita, bájele el peso, no se preocupe. Vamos, casi estirado, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vuelve al centro y baja, descansa. Vamos, horizontal, vertical. Vamos, la otra. 1, 2, 3, 4, 5. Descansa, muy bien. Descansa un poquito el brazo, después se nos viene la segunda. Vamos. 1, vuelvo. 2, siempre a la altura del hombro. 3, 4, 5. Aquí se mueve solamente el brazo, ¿se dan cuenta? Vamos, el otro. No el tronco, no la cabeza, sino que el brazo nada más. Veamos, 2, 3, 4, 5. Muy bien, está descansando este bracito, así que vamos. 1, 2, 3, 4, 5. C'est la cata, Vamos, c'est la arriba. catastrophe, c'est la cata, 1, esta es la última. c'est la cata, 2, c'est la catastrophe. Tres. C'est la cata, 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 c'est la 4, 5. Muy bien, dejamos las mancuernitas al lado, voy a elongar ahora un poquito. Tome agüita. J'arrive en boîte, dans ta solo, c'est la cata, cata. Débarque en radio, dans ta voiture, c'est la cata, cata. Monter après 20 heures, c'est la cata, cata. Et dans la main, avec l'hélicoptère, Vamos, c'est la manito al cata, frente. cata. Je te donne du son, Y ahí tiramos hacia atrás. Si tu bouges la tête, continue dans ta lancée. Le son de ma voix sur le rythme va t'ambiancer. C'est tout la cata, cata. Suelto suavecito, cambio de mano. C'est la catastrophe, c'est la cata, 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 cata. C'est la catastrophe, et ta lame avec la sopa. C'est la catastrophe, dans les télés, en club, dans les radios. C'est la catastrophe. Après les savoirs, Cambiamos de mano, ahora hacia adelante y tiro hacia atrás, tratando de acercar la mano a mi brazo. Recuerden, regla de no dolor, por favor. Suelto suavecito y cambio. No, estiramos. Adelante, guárdense los hombros hacia adentro. Ahí, Attention, attention. voy Le respirando phénomène Soka relajadamente. Abro, débarque sur la planète me Terre. sujeto la espalda de la silla y voy hacia adelante. Pies separados, con buena estabilidad. C'est la catastrophe, c'est la cata, cata, c'est la catastrophe. Représente Marie Galante. Manito, Touche pas, c'est la catastrophe.
Suéltalo relajadamente, suelto suavecito, vuelve, cambia. Suelto suavecito, entrelazamos los deditos. Dale nuca y abajo. Suelto suavecito, vuelvo al centro. Junto las piernas, vamos a abrazar nuestros muslos. Abrazo lo más fuerte que pueda, llevo lo más adelante que pueda. Si no puedo tanto, a lo mejor me firmo y trato de abrazar lo más que pueda. Tiramos los músculos de la espaldita. Suelto suavecito, voy arriba. Estiro los pies. Trato de llegar lo más adelante que pueda. Sin doblar las rodillas. Vuelvo suavecito atrás. Acomodamos. Y un fuertísimo, fuertísimo aplauso para todos ustedes ahí. Aplaudan ustedes también en sus casitas. Celebren este día, celebren todos los días por estar activos, por estar moviéndose, por estar haciendo algo por su salud, por sentirse bien, por estar tanto bien por dentro como por fuera, ¿ya? Así que no sientan que esto es así como algo, que fome, no sé, porque están haciendo algo por ustedes. Hay mucha gente de su misma edad, o más adulta, o más joven, que no están haciendo nada, que están en sus casas, que no se mueven, y no están haciendo algo por sentirse bien, por estar bien. Ya, si ustedes sí lo están haciendo. Así que siéntanse bien por eso. Felicitaciones a todos los que están ahí en su casita haciendo la actividad física con nosotros, con todo el departamento de deporte de Quillón. No solamente conmigo, sino ustedes saben que hay muchos más profesores que también están con más clases. Así que la que sea la que estén siguiendo, felicitaciones, porque moverse siempre va a ser bien, siempre mucho mejor para nosotros. Así que de acá me despido desde nuestra clase número 50, ya que llevamos juntito acompañando esta pandemia. Les mando un fuerte abrazo, un besito a todos, pásenlo muy bien, coman bien, hidrátense bien, hagan todas las cosas buenas para ustedes. Miren que nuestro cuerpito es lo único que tenemos y tenemos que cuidarlo. Así que ahora me despido, chao, chao, nos vemos en la siguiente clase, que estén muy bien.